Muchos han escuchado hablar sobre Juan Velasco Alvarado, ya sea por sus abuelos o sus padres. Las reformas planteadas por este personaje durante 1969 fueron controversiales y por otra parte muy apoyadas. La entrada de Velasco Alvarado al poder fue de gran ayuda o solo causó daños y prejuicios. ¿Tú qué crees? Además, ¿las reformas que decretó funcionaron? ¿Qué opinas? En este video te brindaremos información para que respondas a todas tus dudas. Empecemos. Todo empezó el 3 de octubre con el fracaso del reformismo moderado a cargo de Fernando Belaúnde Terry, el cual fue sacado del gobierno por un golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas, estas dirigidas por Velasco. Este personaje dio a conocer que Belaúnde estaba involucrado en el escándalo de la página 11 del Acta de Talar en Piura, donde se daba a conocer la venta del petróleo por debajo del precio, siendo así acusado por corrupción. Por este motivo, los militares en conjunto a Velasco anuncian que llevarán adelante las nuevas reformas, generando lo mencionado anteriormente, dando así comienzo a la historia del GRFA. En este sentido, empecemos con las preguntas. ¿Cuál era la finalidad de este gobierno? Pues la finalidad de los militares en general era implantar medidas para saldar las fracturas internas y promover la modernización económica del país. Es decir, se buscaba acabar con la dependencia económica. Para conseguirlo, impulsaron reformas estructurales, como la aplicación del modelo desarrollista que alentó la industrialización por sustitución de importaciones. No olvidemos que también se buscaba el reconocimiento de los grandes sectores sociales, así como también nuevos cambios que posibilitaran una nueva perspectiva educativa y cultural en el país. Ahora hablaremos del primer líder de aquel gobierno, es decir, Juan Velasco Alvarado. Antes que nada debemos aclarar esta parte. Decimos primero por qué la GRFA fue dirigida en dos fases. La primera por Velasco de 1968 a 1975 y la segunda por Francisco Morales Bermúdez de 1975 a 1980. Volviendo al anterior, Velasco presidía un proyecto nacionalista y militarizado, orientado por un sistema antioligárquico y antiimperialista, el cual buscaba transformar radicalmente la sociedad peruana. Si abrimos un paréntesis, Velasco manejaba un proyecto autoritario de modernización del país, es decir, él quería que fuera la tercera vía de desarrollo nacional, guiándose desde el principio ni con el capitalismo ni con el comunismo. En este sentido, el GRFA mostró una política de autonomía frente a los Estados Unidos, potencia con la cual surgieron roces a raíz de la expropiación de la ITC, la defensa de las 200.000 millas marítimas y la posición frente al tema del Canal de Panamá. Todo esto ocasionó el corte de la ayuda militar norteamericana al Perú. Continuando, se establecieron relaciones internacionales con los países del bloque socialista. Además, se decidió unir al país al bloque de los no alineados o grupos de los 77, sin dejar de lado que también se impulsó la integración regional aceptando el Acuerdo Cartagena o Pacto Andino. Él, como parte de su proyecto, propuso industrializar al país, reemplazar la Constitución por un estatuto revolucionario y, sobre todo, desarrolló un programa que desencadenó en una de las reformas más controversiales, de la cual hablaremos más adelante. Ahora nos enfocaremos en el Plan Inca. ¿Qué fue el Plan Inca? Muy bien, este plan que se dio a conocer el 28 de julio de 1974 fue un programa político de los militares que designó al Estado como ejecutor de las reformas estructurales que acabarían con los males del Perú, provocados por la dependencia del capital extranjero y el escaso interés de la élite tradicional por buscar un verdadero desarrollo del país. En sí, este programa buscaba cumplir con lo que otros partidos prometían a boca suelta y que nunca cumplían, tales como el APRA y Acción Popular. De esta manera, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas nacionalizó y estatizó los recursos que estaban en manos del capital extranjero, es decir, estatizó los sectores estratégicos, buscando dar cumplimiento al modelo desarrollista. Debido a esto, se empezó a decretar las diversas reformas. En este video hablaremos sobre 3 de ellas. Antes de hablar sobre cada una de las reformas, tengamos en cuenta que la GRFA debía tener respaldo para poder ejercerlas. En base a esto, ¿qué hizo aquel gobierno? Pues aquel gobierno de manera estratégica creó el CINAMOS.
el cual sirvió como apoyo popular al régimen bajo la figura de la participación consciente y activa de los sectores populares en las tareas exigidas para el desarrollo económico. Todos pensaron que este sistema iba a perdurar, pero al final fue un total fracaso debido a que fue visto como forma de manipulación a las masas por parte de los opositores del gobierno. En otros aspectos más concretos y en relación con sus acciones tanto positivas como negativas, se puede decir que el Cínamos, o también conocido como Reforma Social, realizaba las siguientes actividades: controlaba todas las acciones de la población, daba a conocer la agenda y medidas del gobierno, generaba campañas de adoctrinamiento político entre la población y además llegó a revalorizar la figura de Túpac Amaru. Una vez entendido cómo las reformas fueron aceptadas por todo el sector popular, es decir, la mayoría de los peruanos, hablaremos sobre cada una de ellas, empezando con la más discutida hasta el día de hoy. Este lema les dará una pista: la tierra es para quien la trabaja. Pues sí, estamos hablando de la reforma agraria, la cual se dio en 1969 cuando la GRFA emitió el decreto número 17716. Esta nueva ley planteaba lo siguiente: 1. Eliminar el poder tradicional de los terratenientes. 2. Descartar todo potencial descontento e insurgencia campesina. Y 3. Mejorar la productividad de la agricultura y generar excedentes para reinvertirlo en la industrialización y así ampliar el mercado interno. Continuará.